¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta en esta tercera edición del podcast Laberinto. Su servidor Manuel Durán los saluda con gusto y el día de hoy me da mucho, pero mucho gusto saludarlos y decirles que agradezco todo el apoyo que nos puedan ofrecer a través de las redes sociales con el compartir, con su like y con la suscripción en mi canal de YouTube Manuel Durán. Hoy, para mí es muy importante porque mucha gente luego nos escucha, no solamente en Monclova, en la región, sino en otras partes del país o fuera de él, y preguntan, pues, desde Monclova, ¿qué es Monclova? Desde Coahuila, ¿qué es Coahuila? A lo mejor han escuchado hablar de México, pero de nuestra entidad y sobre todo de nuestro municipio, no. Para ello tenemos de invitado a un historiador, pero sobre todo un artista, uno de los orgullos locales, Jesús Guajardo de los Santos, quien es un excelente pintor. Eh, Me consta que ha montado sus galerías y ¿cómo se llama? Su obra en muchas partes y que ha sido todo un éxito, pero no solamente eso, también forma parte de la sociedad de historiadores y cronistas de esta ciudad. Y quiero que nos explique un poquito cómo nace esta región en donde vivimos, Jesús. Gusto saludarte primero que nada, ¿eh? Primero que nada, antes de entrar en tema, me da mucho gusto participar. Gracias por esta invitación. Felicidades por este nuevo proyecto que Gracias. siempre, desde que nos conocemos hace muchos años, siempre traes nuevos proyectos, nuevas ideas aquí con nuestra comunidad, con los medios y quienes nos gusta la cultura, quienes nos gusta la historia, estaríamos con un círculo muy pequeño si no fuera por los medios. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Y hay gente, no hay persona que no esté relacionada con los medios de comunicación que no le fascine este tipo de temas. A lo mejor hay quienes como reporteros participan activamente en sus movimientos, pero habemos otros que desde lejos respetamos, leemos y nos gusta enterarnos de las novedades que ustedes nos Sí, yo ofrecen. sé que ustedes abrevan en el día a Sí, día, claro, pero sí hay que hacer pausas de reflexión y decir, ¿y de dónde venimos? ¿Y claro. para dónde vamos? Sobre todo eso, Sí, ahí es muy sí. importante, yo te lo digo porque Monclova, en esta ciudad que nos vio nacer, eh, tal vez ahorita no crucemos por los mejores momentos. Tal vez ahorita no estemos en las mejores condiciones económicas y vemos cada vez más gente que migra. Como el ave fénix que dicen, Exacto. desde hace mucho tiempo que se le bautiza a Monclova como el ave fénix, porque tiene unas caídas y luego resucita y pasa un tiempo y comenzamos a trabajar y tiene otra caída, generalmente con cuestiones que vienen de fuera. Exacto. Nos sentimos hasta cierto punto agredidos en Totalmente nuestro trabajo. agredidos. Somos gente muy trabajadora, muy que nos gusta la carne asada y nos gusta apoyarnos y abrirle la puerta a la gente, la puerta de nuestra casa. Pásale, pásale, vente a una carne asada, a juntarnos en Eso es lo que familia. identifica al Sí, monclovense. sí. Y muchas veces nos sentimos pues agredidos en nuestro trabajo por causas externas. Sí. Porque al final de cuentas los males o las maldiciones que hemos tenido, ni una es local. Todas nos ¿No? escupen de arriba. Así es el santo oficio, que el santo no tenía mucho, No ahorita tiene, platicamos no tiene antes de nada de salir, ¿no? santidad, ¿verdad? Sí. Pero al final de cuentas siempre nos han perjudicado. Jesús, ¿hace cuánto nace Monclova? Monclova nace hace 300, ¿qué? Nace en 1689, un 12 de agosto, como Monclova. Como Monclova. Sí. ¿Quién lo...? Nada más una vez nace como Monclova. Había tenido otras fundaciones, hubo otras fundaciones en este mismo lugar Ajá. con otros nombres. O sea, Ah, como ok. tú tienes otros niños, pero nada más uno se llama Manuel, el otro Exacto. se llamaba Juanito, el otro se llamaba Sí, claro, diferente claro. y que no fructificaron. Pero hay una fundación que se llama la Villa de Santiago de la La Monclova, Villa de Santiago de la del 12 de Monclova. agosto de 1689. Ahorita hacemos cuentas cuántos años van, Y yo le sigo haciendo cuentas pero, y no doy. eso se funda por don Alonso, el general Alonso de León González, oriundo de Cadereyta. De Cadereyta, Cadereyta, Nuevo Nuevo León. León, sí. Unidos siempre con los regios, ¿verdad? Con los neoloneses. Sí, el camino de Fundación de Monclova llega acá por Candela. Por Candela, Por sí, Candela, sí. porque era de Cadereyta el general Alonso de Alonso, León. Sí, Alonso de León. otro Alonso que tenía. Él fue el primero que llegó. No, no, ya había habido
Ok. Otras fundaciones. Otras fundaciones. Otras fundaciones. Una que se llamaban las Minas de la Trinidad. Las minas de la Sí, Trinidad. ese de 1577. ¿Dónde estaban esas minas? Aquí en el Cerro del Mercado. En el Cerro Ahí del están Mercado. todavía los socavones. Fíjate. Sí. Era de ¿Qué se 1577. extraía de ahí? Bueno, plomo, plata, sí, pero de muy pobre Valor. valor, entonces no vale la pena. Ellos traían las expectativas de encontrar acá otra nueva Pachuca, otra nueva Zacatecas, otra nueva Tasco. Y no, pues sí había minería aquí, pero muy... No de esa magnitud. Sí. Y seguimos viviendo en la minería hasta hace poco, de las minas del carbón, las Exactamente. minas de Hércules. Exacto, O sea, exacto. seguimos siendo una región minera. Pero en aquel tiempo buscaban oro y plata, metales preciosos. Y te decía que no lo encontraron y había problemas ahí, que fue una fundación, las Minas de la Trinidad, que se extingue muy, muy pronto. Exacto. Esa fundación es contemporánea de la Fundación de Saltillo Ok. y de Monterrey. Ok. Alberto del Canto era el que andaba ahí en medio, con Diego de Montemayor. Alberto del Canto, que está aquí en Monclova, está en Saltillo. Diego de Montemayor está en Monterrey. Y tienen ahí varios líos de faldas muy, muy fuertes. Sí, porque tenían ahí, uno le ponía los cuernos al otro y luego finalmente se casó con la hija. Fíjate lo Con más. padre. Sí. Entonces, es una historia medio enredada que no son nuestros fundadores y bueno, pues así sucedían las cosas. Antes ya no. Sí, Sí, hay que dejarlo en ese después, punto. tiempo después viene don Luis Carvajal y de la Cueva. Don Luis Carvajal y de la que, Cueva. que había estado acá en el norte y él era sefardita. Él había nacido en Mogodauro, algo así, Mogodauro, que está en la frontera entre Portugal y España. España. ¿Sí? Y era de familia sefardita. Pero en aquel tiempo la Iglesia Católica había, o el reinado de España, expulsado a los judíos. A los judíos. O sea, porque tenían mucha lana ahí, no precisamente la lana de los borregos. ¿Sí? No, el Entonces, judío siempre fue muy... o se convierten al catolicismo O o se se van. van, y si se van, dejan aquí todas sus propiedades. Se van con lo que traen puesto. Entonces muchos se convertían al catolicismo, entre ellos la familia de Carvajal. Ok. Él negocia con el rey y le cede un cuadrante que va de Tampico, en horizontal, a Mazatlán, más o menos. Son 400 kilómetros y 400 kilómetros para arriba, un cuadrado, que es casi todo, todo Tamaulipas, todo Nuevo León, todo Coahuila, gran parte de Chihuahua, de Sinaloa, de Durango, de Texas. Unas tierritas. Enormes. Claro que no tenía posibilidades de poblarlas, pero funda allá en Nuevo León, en el nuevo Reino de León, Cerralbo, Saltillo, y aquí funda la Nueva Almadén. La Nueva Almadén. La Nueva Almadén. Aquí escuchamos claro. negocios que se llaman Nueva Almadén. ¿Eso qué tiene? Pues fue una fundación que hubo aquí en 1585. ¿Quién fue de Coahuila, de las primeras poblaciones? ¿Cuáles fueron las primeras fundadas? Saltillo y Parras. Saltillo y Parras. Torreón es muy, muy nuevo. Sí. Acaba de cumplir 100 años. Y fíjate, de que llegan los españoles allá a la Gran Tenochtitlan, 1521, que triunfan ahí. Para 1577, que se funda Saltillo, son 56 años. 56 años en pasar de la Ciudad de México hasta Saltillo. Hasta Saltillo. Y luego, para pasar de Saltillo aquí a una fundación ya estable, en lo que hoy es Monclova, tardan de 1577 a 1689, son 112 años. Fue lo que tardaron. Sí, o sea, en avanzar 800 kilómetros tardaron 50 años y en avanzar 200 tardaron
100 años. En esa invasión, digámoslo así, ¿quién habitaba estas tierras? Bueno, había los naturales, que les gusta llamarle los indios, pero los indios son de la India, tenemos buenos amigos, un saludo a mis amigos de la India. Los naturales de aquí, había muchos grupos que a la gente del centro les gustaba llamarle chichimecas, los perros de allá del norte, porque no teníamos pirámides, no teníamos las grandes ciudades estables que había en el sur. No había esa cultura. Sí. Pero acá hasta la fecha es muy difícil ser sedentario en un terreno agreste. Sí, no cualquiera. Sí, porque más antes que vivían de la caza, de la pesca, del el cultivo, pues no tenían la tradición de cultivar el maíz, más bien recolectaban calabazas o cosas así, Claro. mataban guajolotes, pescaban aquí en el río Nadadores, allá en Cuatro Ciénegas, tu tierra, había pesca, cuando podían cazar venados. Entonces era una población nómada porque se tenían que estar moviendo cuando venían los búfalos que venían del norte, bajaban las manadas y pues, las cazaban, porque ahí aprovechaban todo, desde la piel, las pezuñas, todo lo aprovechaban. Y esta población nómada tenía ciclos que viajaban. Y uno piensa que son gentes medias salvajes, pero cuando analizamos ciertos vestigios de arqueología, piezas, puntas de flecha, guaraches, hay unos palos que se llaman atl, que es para aventar una lanza. Y los que usan la aerodinámica para investigar eso, dices, tú tienes que tener mucha inteligencia para, haz de cuenta que es una polea o una palanca, ¿sí? Para lanzar algo, una lanza, y que tenga un fuerte impacto en donde da, el objetivo. Que el brazo no lo proyecta igual. Hay otro tipo que se llama palo conejero. Eso está en los museos aquí, hay en el Coahuila, Texas, hay en el Polvorín, en el Museo Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas, también tiene una gran sala de arqueología. El palo conejero era como un boomerang. Conocemos los boomerang que los inventaron los australianos, pero aquí también. Entonces, al lanzar ese tipo de boomerang, tiene una trayectoria y un golpe a mediana distancia muy certero. Entonces, para elaborar todo eso, pues necesitas tener mucha cultura y mucha comunicación. Ni tan salvajes, era gente inteligente. Sí, tenemos algunos tejidos, desde grandes redes que están en Cuatro Ciénegas, cepillos también de miles de años. Tenemos, porque yo me considero nativo de aquí. Yo soy de los naturales. Sí. Cuando llegaron estas gentes que les platicaba, ahí estaban mis ancestros ya recibiendo a pedradas, pero ahí estaban. Unas parecen media de coco. Ahí está en el Coahuila, Texas, son varias. Tú las tocas así, que no se deben de tocar, pero como yo era el director ahí, pues yo sí las podía tocar. Sí. Y esto es sólido, no, son tejidos. Fíjate. Para tomar agua, cosas así. Entonces no tenían cerámica, pero se las ingeniaban para hacer claro, para hacer un punto. Esos eran los naturales de por acá, que eran nómadas o seminómadas y producían objetos muy elaborados. Todo el territorio yo creo que todo el mundo está lleno de puntas de flecha. Sí. De la edad de piedra. Sí. Aquí también había muchas, sales al campo y no tardas media hora si te pones a buscar y encuentras puntas de flecha. Eran nuestros juegos de infancia. Los tobosos. Bueno, aquí se llamaban los coahuiltecos. El río Monclova, que vimos, se llamaba el río de Coahuila. ¿Sí? Y esta era la región que se llamaba Coahuila, que estaba llena de nogales. Y por cierto, ya nomás queda uno. ¿En serio? Allá enfrente del Parque de las Américas está un nogal. De la nogalera que era parte del escudo, el nogal. Que es parte del escudo de Monclova, parte del escudo de Coahuila.
Qué lástima que nadie esté haya preocupado por conservar. Sí, y ahora, pues, en lugar de dejar que se produzcan los nogales estos naturalmente, se le pone concreto ahí para que no salga nada. Ni carrizos salen ya. No, ¿te acuerdas de los carrizales que se hacían? Sí, sí. Ahí me tocó el río Monclova. Escondarte, Exacto, sí, sí. que lleno de carrizos y ahorita Sí. nada. Bueno, son los proyectos que tenemos, creo yo, quiero creer que todo es con buena intención. A veces los resultados no son como la gente los proyecta. No, de ninguna Y manera. pues así estamos. Después de esa etapa inicial, ¿cómo empieza a evolucionar? Bueno, estábamos con Luis Carvajal y de la Cueva. Exacto. Que decía que viene la Inquisición, el Santo Oficio, y se lo lleva prisionero allá a la Ciudad de México. Y a él y a su familia. Y allá en las mazmorras de Santo Domingo, por allá, eran las cárceles del Santo Oficio, y pues los torturaban, les sacaban la verdad o les inventaban verdades para que se declararan que eran Herejes. practicantes, sí, del judaísmo, o herejes, o que tenían tratos con el diablo. Hubo 2 casos aquí en Monclova que son muy sonados allá en el Museo Actual del Santo Oficio de allá. Uno es el caso de los Carvajal y otro de las brujas de Monclova. Eso ya es en 1748, inicia un juicio porque encontraron que había brujería aquí en Monclova. Y viene el Santo Oficio y hace declarar a las pobres mujeres que pues hacían sus ataditos para que el muchacho las quisiera. Entonces, eso se catalogaba como brujería. Y se les hizo unos juicios muy, muy terribles, muy horribles a esas mujeres de aquí de Monclova. Aquí en Monclova. Aquí en Monclova, sí. Y no nada más eran las indígenas, te diré. Monclova, San Buena, Nadadores, acá Bustamante. Les hacían unos juicios que como ni sabían ni leer ni escribir, ni hablaban español, pues les ponían lo que querían. Lo que les daba su gana. Sí. Bueno, se llevan a don Luis Carvajal y de la Cueva. Y deja aquí a su segundo de a bordo, un señor que se llamaba Gaspar Castaño de Sousa. O de Sosa o de Sousa, porque era portugués. Y él tenía una quinta, una estancia, aquí más al sur, en donde están las bombas de castaños. Ya. Ahí donde están los ejércitos. Entonces de ahí viene la estancia de Castaño. Y hasta la fecha nuestros vecinos de Castaños llevan el nombre de Gaspar Castaño de Sosa, que venía aquí con Carvajal. Después él vio que las minas que andaban buscando pues no eran nada rentables y se fueron allá a Nuevo México, por allá, para seguir buscando. Ellos venían por dicen, la Gran Quivira, o sea, la ciudad de oro. Seguían los españoles estos pensando que aquí iban a encontrar mucho oro, sí encontraron mucha plata, pero se abandona este lugar que se llamaba la Nueva Almadén, que estaba aquí, pues a las orillas del río era donde estaban estas poblaciones, que ya casi no quedan vestigios porque se absorbieron por la ciudad. Claro. Se dice, mis compañeros historiadores del Colegio Coahuilense, del Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila, dicen que donde está ahí en la Alameda, las ruinas de la Capilla de la Purísima, esa capilla era de 1674 con Fray Juan Larios, pero que esas estaban construidas sobre otras ruinas. Ándale. O sea, probablemente de esas fundaciones anteriores. Se cuentan hasta 8 o 9 fundaciones o intentos de fundación en este lugar. Algunos eran la orden del virrey. Decía, van a fundar allá un lugar que se va a llamar Santiago de Paredes, porque él se apellidaba Paredes, el virrey. Nada que ver con nuestro amigo Paredes. Pero eso es un acta, pero que no hemos encontrado que se haya ejecutado. Ok. Lo que sí está muy documentado es cuando viene Fray Juan Larios
que no viene aquí porque él venga a catequizar, vino porque lo invitaron. Los nativos de aquí se dieron cuenta que los de hábitos largos los protegían y los españoles se los llevaban prisioneros para trabajar en las minas allá en Zacatecas, en Pachuca, por allá. Hasta Cuba fueron a dar algunos naturales de aquí, sí. Entonces hicieron una comisión para invitar a un religioso, vamos a llamarle religioso, para que viniera a ayudarlos y a protegerlos. Entonces, allá están en un lugar entre Durango y Parral, por allá se topan con un misionero franciscano que se llamaba Juan y se apellidaba Larios, Juan Larios. Lo encuentran porque él vivía en Guadalajara, vivía en Sayula, y pidió permiso para ir a visitar a una hermana suya que estaba malita en Parral. Entonces ahí lo abordan los nativos de aquí y él pensaba que lo iban a asaltar, que lo iban a matar. No, querían que viniera acá al norte, a Coahuila, a echarles agua en la cabeza y a cuidarlos. Fíjate. Sí. Entonces... Así fue el encuentro de Fray Juan Larios con la región. Sí. Y vino para acá y vio que sí era cierto. Y vuelve a Guadalajara, pide permiso y se viene ya con un grupo de franciscanos y comienza a fundar las misiones aquí. Aquí en ese lugar en la Alameda, es la Capilla de la Purísima, la Parroquia de San Francisco, en Candela también funda algo, o en Candela, en Nadadores, en Cuatro Ciénegas. Ese grupo viene y hace varias fundaciones de misiones. Allá cerca de Musquis también. O sea, la antigua Coahuila, porque Coahuila era del paralelo 26 hacia el norte, o sea, de Anhelo. De Anhelo para acá era Coahuila. Y para allá, Saltillo y La Laguna y Parras eran de la Nueva Vizcaya, o sea, pertenecían a Chihuahua y Durango y el sur de Coahuila, era la Nueva Vizcaya. Y acá era una tierra que se llamaba Coahuila, pero no tenían una jurisdicción. O sea, estaba el nuevo Reino de León y estaba la Nueva Vizcaya y en medio había un territorio orejano que se llamaba Coahuila. Entonces comienzan a fundar misiones y presidios y ya viene detrásito de Juan Larios un señor que se llamaba Antonio Valcárcel Rivadeneira y Sotomayor, así se llamaba, y ya le van dando forma a esta nueva provincia, Coahuila, que se nace ya jurídicamente como provincia de Coahuila con la creación de la capital y la provincia con Alonso de León, general Alonso de León, en 1689, o sea, pasan 15 años. Pasan 15 años para que pudiera darse forma a la provincia de Coahuila y a su capital, la villa de Santiago de la Monclova. Ahora, ¿por qué se llamaba Villa? ¿Por qué se llamaba Santiago? ¿Y por qué se llamaba la Monclova? Primero, Villa eran las fundaciones de los españoles, o de los de origen europeo. Este español nació en Cadereyta, o sea, no venía de España. Él era de aquí, pero pues era blanco, barbudo. Los pueblos eran de los indígenas, de los naturales. O sea, iban como emparejados la villa y el pueblo, donde unos eran los patrones y otros eran los que trabajaban en la casa de los patrones. Claro. ¿Sí? Así en San Buena y Nadadores también era la villa y el pueblo. En Saltillo está la villa de Saltillo y el pueblo de San Esteban. Así se repite ese patrón. Claro. Aquí estaba el pueblo, que ¿sí? Hasta la fecha le decimos el pueblo. Colonia El Mi Pueblo. mamá es de ahí del pueblo. Y la villa era acá donde está la plaza y la parroquia. Entonces, por eso se llama villa. Y luego Santiago, el San Juan de Santiago, de León y Garavito, era un obispo de Guadalajara que nació en Fuentes, ya se me olvidó,
allá cerca de Córdoba, en España. Ok. Sí. Entonces, él desde niño fue muy precoz. Estudió en pues, una universidad muy famosa allá en España. Y a los 22 años ya era doctor en teología. Fíjate. ¿Sí? Y entonces le pide al Papa, porque todavía no podía ser sacerdote porque no tenía la edad. Y entonces va con el Papa y le dijo, oiga, yo ya soy doctor en teología y no puedo ser sacerdote. Y el Papa le condona y le dice que sí. Y muy joven lo mandan de obispo a Puerto Rico. Pero como se puso a hacer sus maletas y arreglar todas sus cosas allá en España, se tarda y le dice, no, ¿sabes qué? En lugar de Puerto Rico te vas a ir a Guadalajara, en México, que hay Guadalajara también en España. Te vas a ir de obispo de Guadalajara, en México. Y el virrey que estaba aquí eran de pueblos vecinos, hace cuenta de Monclova y San Buena, a 20 kilómetros uno de otro. El virrey, que era Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, el conde de la Monclova. Ahorita te digo quién era ese señor. Entonces, el obispo se viene para acá, a la Catedral de Guadalajara, y está ordenando todo el territorio que le toca, que es muy grande. Ahorita tenemos un obispo en Saltillo, otro en Monterrey, otro en Torreón y otro en Piedras Negras. Si quieres verlos, pues manejas y los ves. Pero aquí nos tocaba el obispo de Guadalajara, todo lo que era Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, parte de allá de lo que hoy es Estados Unidos, Sonora, un territorio muy grande, y él iba a visitar a todas las capillas. Hacía viajes muy largos y les llevaba a ver, esto es lo que tienen que hacer, la doctrina, lo que tienen que hacer, transcríbelo todo, que no había copiadoras, transcríbelo todo porque mañana me voy a la otra. Así. Entonces llega aquí, cuando estaba, Larios había muerto, pero estaba ahí en el pueblo la misión. Llega ahí y los ve que están bien fregados, porque no tienen que comer, no tienen que vestir, están ahí cuidados. Unos poquitos españoles había, están muy amolados. Y se siguen en su gira. Años después, ya para morir, bueno, ahorita le seguimos con el virrey Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, el conde de la Monclova, había un castillo, el castillo de la Monclova, que está allá en Andalucía, muy cerca de Córdoba, muy cerca de donde nació el obispo. Entonces, sus parientes eran muy cercanos al rey. Tenía un tío que era el cardenal Portocarrero. Muy famoso en España. Fíjate, eso casi no lo hemos estudiado. Ese cardenal Portocarrero era el asesor del rey. El rey se llamaba, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero fue el último de una dinastía de reyes que ya no tuvo descendencia. Entonces tendrían que buscar de dónde iban a sacar al nuevo rey de España. Y el asesor era el cardenal Portocarrero. Y son los que invitan a los Borbones, a los que están ahorita. Sí. Este que está ahorita es Felipe, ¿qué? Felipe VI, algo así. Pues era Felipe V antes. Fue el primer rey, pero que fue empujado por el pariente de nuestro obispo. Fíjate. No, de nuestro obispo, no, de nuestro virrey. El virrey. Total que está el castillo de la Monclova. Sí. Y como estaban muy cerca del rey, en Madrid, habían construido un palacio que se llamaba de la Moncloa. Moncloa. ¿Por qué no se llamaba igual? Porque en Madrid pronuncian diferente. Como decir, ¿cómo se dice? Pozo, pues. Pozo, pues. Sí. Entonces así pronunciaban Moncloa, allá en Madrid. Y ese palacio que hizo conde es donde actualmente residen los poderes
en España, el Sí, Palacio de la Moncloa. el Palacio Cuando de la- nos dicen, no, el presidente de España, no sé qué, él despacha desde el Palacio de la Moncloa y vive en el Palacio de la Moncloa, como la Casa Blanca. Sí, sí, claro. Como la Casa Blanca, sí. Entonces, de esa dinastía viene el virrey Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, conde de la Monclova, que lo mandan acá a la Nueva España para proteger el norte, porque se estaban metiendo los franceses por acá, por Luisiana, por el norte. Entonces tenían que proteger. Entonces el virrey le pregunta al obispo, que eran conocidos, oye, ¿quién me recomiendas para hacer frente allá a los franceses? Sí, 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 sí. Dijo, fíjate que cuando yo estuve allá en Coahuila, en Nuevo León, en Monterrey, conocí al hijo del cronista, que era historiador, su papá. El hijo del cronista es militar y es hombre bragado y tiene recursos y todo. Él te puede hacer la tarea. Alonso de León, chico, porque se llamaba igual que su papá. Alonso de León, el cronista, y Alonso de León González, era el hijo. Total que le mandan una carta y invitándolo a que haga un trabajo, que era crear una nueva provincia en el territorio de Coahuila, con una capital, porque no creen que se metieran los franceses, por acá por Texas. Entonces le dice, ¿dónde quiere que funden la capital? Y le da dos opciones. Una era en la Mesa de Catujanos. Cuando hemos ido a Candela, acá para Laredo, está un cerro así muy, muy plano arriba. Es una mesa como esta, que no tiene manera de subirse en coche. No hay caminos para subir. Te tienes que subir casi que con las uñas para arriba. O bueno, Alonso de León, como conocía el territorio por acá, dijo, no, ahí no nos conviene, porque va a estar muy complicado. Y otra opción era en la boca del río Nadadores, en Celemania, en el Cariño de la Montaña. Ahí dijo, mira, ahí está muy bonito, ¿sí? Ahí hay agua, ahí hay cerros donde podemos protegernos y ver de lejos. Y comenzó a fundar la capital de Coahuila, ahí en Celemania, ahí donde tronó el tráiler. Ahí fue donde empezó. Sí. Pero le llegaron los naturales, mis abuelitos, y les robaron los caballos, las vacas, y les mataron ahí varios. Y se regresa. Ese día, Alonso de León estaba en Candela y se deja venir. Y no, pues van y recogen todo lo que tenían allá en la boca del río Nadadores y se vienen aquí. Vivían en la Plaza Juárez. Ahí vivieron. Ahí vivían. Ahí donde tenía yo mi taller. Ahí vivían. Entonces, ahí comienza a tramar otra vez dónde fundar la capital de la nueva provincia. Porque ya en Candela no, y acá tampoco estaban muy bravos, necesitaba un lugar más protegido. Entonces cruza la loma de Zapopan y cerca del río, ahí a 2 cuadras del río, traza la nueva plaza, un terreno para la iglesia, un terreno para las casas de gobierno, y a los vecinos comienza a repartirles terrenos para que comiencen a edificar sus casas. Y después tenía un viaje hacia Texas, tenía que ir a hacer lo que le había encargado el virrey, el rey. El rey. Sí. Entonces, antes de irse, redacta el acta de fundación de Monclova. Ya habían comenzado ya. ¿En qué año? En el año de 1689. Yo pienso que se levantó muy temprano, en la madrugada, era verano, y vio al cielo, todavía no estaban los nogales tan tupidos, y había una lluvia de estrellas. Hoy es un día especial para redactar el acta de fundación de la nueva villa. Porque son las Perseidas, cada 12, 13 de agosto tenemos lluvia de estrellas con las Perseidas. O sea, no lo estoy inventando. No, claro. ¿Quién sabe? Yo me imagino que no se levantaba a las 9 de la mañana, como tú. Se levantaba muy, muy temprano. A veces. Entonces, sí. Bueno, entonces crea
va y redacta el acta de fundación que conocemos en un llano acomodado, rodeado de lomas bajas, cerca del río. Ya está comenzando a edificarse la iglesia, ya se repartieron los solares. Esto le pongo la Villa de Santiago de la Monclova, ¿sí? En honor, como ya vimos, al obispo que se apellidaba Santiago y al virrey que era el conde de la Monclova, a la Villa de Santiago de la Monclova. Años después, el obispo, que ya era mayor, antes de morir, redacta su testamento. ¿Sí? Y él se acuerda, tenía una virgencita chiquita ahí en su oratorio, allá en Guadalajara, o en Zapopan, no sé dónde. Y se acuerda de cuando había venido aquí a Coahuila, que estaban muy amolados. Entonces la virgencita esa dice, esta se las dejo a la gente de Coahuila, porque yo sé que esa gente que vive muy pobre han bautizado su nueva villa con mi nombre, porque se llama Santiago. Entonces yo les voy a dejar en herencia esta virgencita de Zapopan para que los proteja. Era la virgencita de Zapopan, pero la había comprado allá en España, la había traído de España. Entonces, esa virgencita es la que está en la ermita. ¿Todavía? Todavía. Fíjate, el obispo que vino antes de que existiera Monclova, vino aquí, tenía su virgencita allá en Guadalajara, y esa virgencita nos la regaló por haberle puesto el nombre a la villa, su nombre, ¿sí? En agradecimiento, y es la virgencita que está ahí en la ermita de Zapopan. Sí, la he visto, ¿Sí? Claro que la he visto. ¿Sí? Aquí le decimos Zapopan, pero allá la Virgen de Zapopan. ¿Sí? Está en una urna de acrílico. En una urna protegida porque es uno de los tesoros que tenemos de muchos años. Tenemos un pedazo de nogal donde le dio sombra cuando estuvo aquí Hidalgo. Tenemos algunas reliquias aquí en Monclova, pero esa de la Virgencita respecto a este nogal, sí es verídica la historia. Hay quien la niega, ¿eh? ¿Quién? Hay quien la niega. Eso del nogal, sí, porque mira, de los que venían con Hidalgo, que estuvieron aquí, que entraron, algunos los fusilaron luego. Otros murieron, pero hubo quienes sobrevivieron muchos años y escribieron la historia. Okay. Y concuerda. Entonces, donde no concuerda es que dicen, estuvo prisionero en el hospital. Y otros, no, estuvo prisionero en la Capilla de la Purísima, Capilla Castrense, que está al lado sur de la presidencia municipal. Era una capilla que había ahí. Y otro que estuvo en otro lado. Entonces, cuando hay versiones diversas, dices tú, pues, ¿quién estará diciendo la verdad y quién estará inventando? Aunque puede ser que un día estuvo aquí y otro día estuvo acá. Sí. Ese tema, y vamos a saltarnos un poquito. De este. Ya me alargué mucho con la primera pregunta. Sí, no, pero deja tú. Sí. Nos vamos a brincar de la presencia de estos primeros personajes en la región y luego nos vamos con el cura Hidalgo. Hay una versión que cuando trasladan al cura Hidalgo hacia Chihuahua, que pernocta supuestamente antes de llegar a Cuatro Ciénegas, y hay que dicen que no se llevaron por ahí, que lo llevaron por acá, por este lado de la muralla. ¿Cuál es la verdad? Mira, está también muy documentado. ¿Sí? Los de Sacramento dicen que ahí llegó a Sacramento y ahí dijo la última misa. Otro señor de allá de Cuatro Ciénegas dice que por ahí pasó. No, está muy documentado que de aquí se regresan hacia el sur, van a Chihuahua, pero en lugar de cruzar el desierto, se van hacia Saltillo, pero como ya están los insurgentes que también se quedaron en Hipólito, se van por Hipólito y se van hacia la laguna. Después ahí se paran, algunos los mandan a Durango y algunos religiosos, y a los cabecillas y algunos religiosos también, como Hidalgo, los mandan con el comandante general de las provincias internas de Oriente, que estaba en Chihuahua. Entonces, allá es donde les hacen un juicio y los fusilan y luego los decapitan. Muy triste. A todos menos a Mariano Abasolo. A él le dan una prisión nada más, pero no lo... Lo indultaron de la muerte.
y no lo fusilan. En los demás sí, y las cabezas estuvieron Porque 10 años en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Sí. Entonces, sí está muy documentado. Hay un libro que escribió Lucas Martínez, muy profundo, es como de 700 páginas nada más narrándonos cuando los insurgentes estuvieron en Coahuila, del 8 de, creo que es el 8 de enero de 1911 a marzo. En marzo estuvo aquí Hidalgo y a principios de abril ya habían salido de Coahuila. ya para despedir, porque es un tema que no vamos a acabar. No vamos a estar acabar. todo el día platicando. ¿En qué momento fue Monclova capital de Coahuila y Texas? Está muy cerca de los festejos de la creación del estado de Coahuila y Texas, que fue el 7 de mayo de 1824. Es el bicentenario que vamos a tener. El bicentenario. Deberíamos de estar ya preparando grandes festejos, porque además la capital era Monclova. Claro. En Saltillo hicieron una comisión y además los de Saltillo para festejar los 200 años del estado de Coahuila. Pero era Coahuila y Texas lo que se fundó. Claro. ¿Sí? Entonces... y nosotros éramos la capital. Monclova era la capital, que ya era la ciudad de Monclova. Monclova fue la primera ciudad de Coahuila. ¿Sí? Entonces, ojalá los escuchen muchos saltillenses. Sí, porque hubo ahí pleitos para 1836, de una conferencia que dura media hora sobre cómo se iba, está el gobernador y el Congreso, ¿verdad? Es de gobierno. Cómo era un ir y venir del Congreso y del gobierno hacia Saltillo y Monclova. Entonces, era la época de Santana. Y era un pleito entre el centralismo y el federalismo. Centralismo es que todas las cartas se reparten desde el centro. Y el federalismo es que los estados son autónomos y toman sus propias decisiones. Y Santana era centralista. sí. Y pues como había muchos iris y venires, en esa época se separa Texas, hace su República de Texas. Y Monclova se queda sin su otra mitad, su otra mitad, que la bandera era verde, blanco y rojo, y tenía una estrella arriba y otra estrella abajo. Era la bandera de Coahuila y Texas. Los tejanos se llevan su estrella, se separan, se llevan su estrella, y aquí en Coahuila nos quedamos con la bandera con una sola estrella, que después ya le ponen el escudo, es una bandera blanca con el escudo de Coahuila. Pero el escudo de Coahuila lo hicieron en 1940. Estoy hablando de 100 años antes. Sí. Entonces, estamos tratando de recuperar nuestra bandera de Coahuila. Y ojalá sea esa identidad que los coahuilenses, o al menos los monclovenses, necesitamos reconocer. Hemos estado luchando por muchos años. 20 y tantos años haciendo conferencias de historia, análisis, reflexión de nuestra historia cada 2 semanas. Y hemos hecho un montón de libros, muchas revistas, muchas conferencias en que invitamos a la gente a que se conozca a sí mismo, porque conocer la historia es como tener un espejo enfrente tuyo y ahí te puedes ver. Si no limpias el espejo no ves nada. Y qué lástima sería que nosotros no transmitamos eso a nuestras generaciones, venideras. Tú sigues invitando. Sí, claro, por mí encantado. Antes de despedirnos, voy a abrir este libro que amablemente Chuy me acaba de regalar. Mi casa es tu casa. Cuéntanos de qué se trata, Chuy. Bueno, este es un libro que he recibido como un regalo. Yo no sé de quién. Por favor. Sí. Pero hace años, tú sabes que en la presidencia municipal está un mural que cuenta la historia de Monclova, y yo quería hacer un libro
porque ahí está, ese mural es una invitación a conocer la historia. Claro. Y Porque, es muy explícito. sí, ahí atrás, te vas hacia atrás y está explicado todo. Sí. Pero son muchos personajes. Digo, pero sin leerlo, Sí, tu obra, sí. tu pintura Sí, es pero explícita. hay un señor muy barbón ahí, sí, muy, muy simple. Pero ¿quién era ese señor barbón? Pues era Miguel Blanco. ¿Y qué hizo? ¿Por qué está ahí? Está Carranza, ¿por qué está ahí Venustiano Carranza? Está Miguel Hidalgo, ¿por qué está Porque está Venustiano? Miguel. Sí. Entonces, está Pape también. Sí. Y está Alonso Ancira también, que me han cuestionado mucho. Bueno, la cosa es que, yo quería hacer un libro, contar la historia de Monclova a través de mi mural. Claro. La conté con pintura, ahora quería narrarla con escritura. Y pues estuvimos tratando con una editorial de Saltillo, que son muy buenos, Quintanilla Ediciones se llama, creo. Sí, Quintanilla Ediciones. Y lo que para mí era un proyecto de historia, me dijeron, bueno, no es nada más el mural lo que tienes muchas pinturas. Claro. Pues sí, tengo muchas pinturas y esculturas. Y tú no puedes escribir tu versión de ti mismo. Necesitamos que alguien escriba. Sí. Entonces me quitaron la pluma, me quitaron mi historia y quedó un libro, salió un libro que es le llamamos Mi casa es tu casa, que es sobre 50 años de trabajo artístico mío. Fíjate. De trabajo artístico de pintura y algunos otros temas. Un poco de historia, que hay un capítulo que escribió Lucas Martínez de mi historia. Hay otro capítulo de mi vida en Nueva York. Yo viví 10 años en Nueva York. Algo habría que decir de eso. Viene mi relación o mi creación en la talabartería. Exacto. El cuero es parte integral de mi obra. Claro. Viene una entrevista y viene, sí, un capítulo que me tocó escribir a mí. Entonces, de buenas que te dejaron sí, espacio. Que me dejaron. Entonces, este libro, pues que para mí es un honor porque yo quería hacer un libro de historia y finalmente quedó un libro sobre mí, exacto, sobre mi historia. Sobre tu historia. Sobre mi historia, que pues no se crean todo lo que dice. Sí, pero es un libro que me honra mucho porque no a cualquier persona le hacen un libro en vida. No. Siempre ya que se murió, era toda madre. Hombre, fíjate cómo lo platiqué más con él, cómo no lo invité a entrevistarlo más seguido. Sí. Entonces, es mi firma y con mucho cariño a mi amigo Manuel. Déjame poner esto para acá. Es marzo todavía, marzo. Todavía. 2024. Los libros son espejos. Exacto. En música de luz. Es un cuadro que yo hice. Así se llama. Mi casa es tu casa. Soy muy agradecido con tu presencia. Y sabes que ahorita que cuando iniciábamos, me dio mucho gusto escucharte. Yo soy de los naturales. Yo también. Soy nativo de Monclova y lo digo con mucho orgullo. Luego nos pegan muy feo y nos toca sufrir muchas vendavales que nos han caído. Pero como también lo mencionaste hace un momento, somos como el ave fénix. Seguimos volando. Seguimos volando y tratando de renacer y tratando de salir adelante. Hemos visto situaciones muy, muy tristes para nuestra ciudad. Y aquí seguimos. Aquí seguimos. Me dio mucho gusto saludarte y gracias. Agradezco a toda la población que nos escuchó y les invito con mucha humildad a que nos sigan, que nos compartan, que se sigan suscribiendo en el canal de YouTube y seguir enterándonos. Que no se pierda esta hermosa tradición de seguir enalteciendo a nuestra bella ciudad, a nuestra bella región. Monclova vale y vale mucho. Gracias. Gracias.